Canal 11, orgullosamente politécnico. Sería imposible relatar la historia reciente de nuestro país y de su gente sin referirse a esta institución. Surgida con el emotivo y noble propósito de socializar el conocimiento, un ideal revolucionario. Es el Instituto Politécnico Nacional. Por su historia y dimensión, por su impacto social y económico, el Politécnico Nacional, y hay que decirlo y subrayarlo, es un orgullo para todos los mexicanos. Hagamos un breve viaje por el tiempo. Es el México de los años 30, un país con poco más de 16 millones de habitantes, de los cuales 60% es analfabeta. 7 de cada 10 personas viven del campo y poco más de 2 millones trabajan en la industria. Fue en ese contexto que el presidente Lázaro Cárdenas fundó al Instituto Politécnico Nacional el 1 de enero de 1936, convencido de la necesidad impostergable de preparar a los mexicanos para poder detonar la modernización y un desarrollo igualitario de todo el país. En aquel primer año, el Poli estaba conformado por apenas 16 escuelas, poco más de 10,000 estudiantes y casi 700 maestros. La historia de esta casa de estudios comenzó formalmente con este titular del 1 de enero de 1936. Se anunció públicamente la creación del Gran Instituto Politécnico Nacional. Años antes, personalidades como Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez sentaron las bases de los planes de estudio que darían sustento al Politécnico. Su instrumentación estuvo a cargo de Juan de Dios Batis, jefe del Departamento de Enseñanza Técnica durante el sexenio de Lázaro Cárdenas. El gobierno a mi cargo le impartirá un franco impulso para hacer que la enseñanza corresponda a las necesidades y aspiraciones legítimas que tiene el pueblo mexicano. El IPN integró 32 escuelas que operaban de manera independiente. La Superior de Comercio y Administración, la Nacional de Medicina Homeopática, las Superiores de Construcción y de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, así como la de Bacteriología. Arropó a todas las escuelas de artes y oficios, prevocacionales, y las que conformaban al Instituto Técnico Industrial, impulsado en 1921 por Wilfrido Massieu, en los terrenos de la antigua hacienda de Santo Tomás y a un costado del río Consulado. El Politécnico adquirió fuerza rápidamente. En 1938, con la expropiación petrolera y la deserción de técnicos extranjeros, la masa crítica del naciente IPN fue esencial en el desarrollo de la ingeniería nacional. En 1947 fue cuando surgió el proyecto de crear la Ciudad Politécnica en el casco de Santo Tomás, lo que hoy es la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas. Y a finales de los años 50 comenzó la construcción del complejo de Zacatenco, al norte de la Ciudad de México. Se cimentó en los terrenos ejidales de Zacatenco y Ticomán, donde se escombró el terreno arduamente con maquinaria pesada. La zona de Zacatenco alberga hoy la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, que poco a poco fue sumando experiencia y reconocimiento. Aquí se erigió el primer planetario de América Latina, que lleva el nombre del eminente científico Luis Enrique Erro. En este lugar, comenzó una historia reconocida en letras de oro en la Cámara de Diputados. Al Poli debemos, en buena medida, la conectividad carretera del país, su electrificación,
la disponibilidad de sistemas de irrigación para el campo, la modernización de procesos industriales, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, el saneamiento de suelos contaminados, entre otras muchas contribuciones en todos los ámbitos del conocimiento. 80 años de contribuir al desarrollo nacional. En estos edificios, día a día se da cita a una comunidad fundamental para el desarrollo del país. Un grupo de profesionistas que se distingue por su conocimiento, ingenio y tenacidad, y por hacer latir el corazón del Instituto Politécnico Nacional, que a 80 años de su creación se muestra sano y fortalecido. Los Politécnicos. En los colores guinda y blanco han encontrado el tono de su identidad, y en su porra, una manifestación abierta de principios. Los Politécnicos son los del mambo alegre de Dámaso Pérez Prado, los que se ufanan de la mascota que los representa, una burra blanca. Su compromiso y dedicación tienen un claro objetivo: poner la técnica al servicio de la patria. Así lo han hecho a lo largo de 80 años, en medicina, ingeniería, biotecnología, robótica, disciplinas en las que han recibido múltiples reconocimientos internacionales. La historia de éxito de esta institución se muestra en sus campeones en importantes certámenes y olimpiadas de robótica, física, historia o matemáticas. Y así lo hicieron los alumnos e investigadores que recientemente pusieron muy en alto el nombre de México en Alemania, en Brasil, en Estados Unidos o Rumania. En el ámbito público, el Instituto Politécnico Nacional se ha consolidado como pilar de la educación pública, gracias al nivel competitivo en sus áreas de estudio. En sus escuelas y centros, hay más de 1000 investigadores registrados ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los conocimientos adquiridos en esta casa de estudios hacen que sus profesionales se consagren en la innovación, que busca y encuentra soluciones a problemas actuales. De esto hay una diversidad de ejemplos, como la novedosa prueba para detectar el virus del papiloma humano, desarrollada por científicos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la Secretaría de Salud y el ISSSTE. Consiste en localizar un anticuerpo que identifica células infectadas por papiloma humano, incluso antes de que presenten lesiones. Nosotros desarrollamos un anticuerpo que es una molécula que va dirigida específicamente a ciertas proteínas marcadas a nivel de la membrana de las células cuando éstas están infectadas por el VPH. Otro trabajo innovador es este auto clásico, que hace décadas dominó las calles de la Ciudad de México. Ahora vuelve a la vida como un vehículo eléctrico de manos de alumnos politécnicos del ESIME Culhuacán. El nombre del auto es Alba, en honor a Tomás Alva Edison, y surge en base a usar un Volkswagen Sedán modelo 75, que es una de las grandes innovaciones de este proyecto, al volver a meter en el medio un auto que ya no se hubiera utilizado para nada y que se hubiera mandado un deshuesadero. La principal diferencia de este vehículo con respecto a otros es que se puede conectar a la corriente casera, lo que lo hace muy adaptable.
El proceso de carga tiene una durabilidad de 8 horas desde vacío, se conecta a una corriente alterna de 110 volts y las recargas varían dependiendo de la descarga de las baterías. Politécnicos que se aventuran a explorar el conocimiento en tierra y por aire. En otras regiones del país, politécnicos trabajan en favor de los ecosistemas y especies en riesgo. Con técnicas de monitoreo satelital, en Guasave, Sinaloa, buscan entender más sobre el comportamiento de las tortugas amarillas o caguamas para ayudar a su conservación. Lo que nos interesa es la posición geográfica de estos animales, la ubicación diaria de estos animales, que puede ser monitoreado vía internet. Entonces es una herramienta muy buena, muy potente para estar viendo estos movimientos y utilizar también la información, aparte de utilizarla para la investigación científica, utilizarlo para campañas de educación ambiental. En el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del IPN, en Tlaxcala, estudian estas plantas a nivel molecular. En su ADN se podría encontrar la clave para que los cultivos enfrenten sequías devastadoras o climas extremos ocasionados por el calentamiento global. En el caso de los musgos, tenemos el caso de especies que han estado deshidratadas por 4 años. Nosotros las rehidratamos y verificamos su estatus de eficiencia fotosintética y podemos ver que la recuperan a un umbral óptimo. El potencial creativo que se gesta en el Instituto Politécnico Nacional es reconocido en el mundo. Es el caso del Dr. Raúl Rojas, surgido de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. En 2015, recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Entonces yo creo que obtener un premio de estos es también un reconocimiento de la educación que uno obtuvo en estas instituciones y por eso me da mucho gusto por el Politécnico. El Dr. Raúl Rojas vive en Alemania. Es profesor de matemáticas e informática en la Universidad Libre de Berlín y un reconocido experto en redes neuronales artificiales e inteligencia artificial. Ha patentado 4 autos autónomos. En uno de ellos viajó de Estados Unidos a México. En sus aulas se han formado miles de especialistas reconocidos en todo el mundo, como los inventores Guillermo González Camarena y Juan Celada, o el neuroquímico Guillermo Massieu y el bacteriólogo Jorge Cervón, entre muchos otros investigadores, maestros y alumnos muy distinguidos de esta institución. Conocimiento, tenacidad e ingenio, pilares que sustentan desde hace 8 décadas el orgullo politécnico. Impresionante el orgullo que sienten los politécnicos de ser politécnicos. Y puedo decir que sentimos, yo estuve muchos años fuera y bueno, regreso al Politécnico y vuelvo a vivir ese orgullo que sienten los politécnicos por el Politécnico, por su institución, esas ganas que tienen de engrandecer al Politécnico, de defenderlo cuando lo sienten en riesgo, pues es algo maravilloso para mí. A 8 décadas de su creación, el Poli es más grande y más fuerte. Es una gran familia conformada por más de 16,000 docentes, 1,103 investigadores y más de 180,000 estudiantes, 4 de cada 10 con beca. En sus 100 unidades, distribuidas en 22 entidades de la República Mexicana, se imparten 262 programas académicos en las áreas físico-matemáticas, médico-biológicas y sociales administrativas. Sus planes de estudio abarcan 33 ingenierías, 21 licenciaturas y 128 programas de posgrado en modalidad escolarizada, así como 5 licenciaturas y 12 posgrados en modalidad no escolarizada. El Instituto Politécnico Nacional es un emblema del saber, la ciencia y la tecnología en nuestro país. Desde su fundación hace 80 años, el Poli, como le decimos con cariño, ha sido un auténtico motor del progreso nacional.
Pensar en el Politécnico es pensar en la esencia de nuestra democracia, es pensar en la igualdad e inclusión, es pensar en la educación y oportunidades para todos. Es una de las instituciones más importantes de México y América Latina, con el mayor número de académicos adscritos al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este es otro de los pilares del Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CINVESTAV. Fue creado en 1961 para impulsar la formación de investigadores de alto nivel y la generación de conocimiento científico y tecnológico. Con 28 departamentos de investigación, es reconocido por sus importantes aportaciones en las ramas de ingeniería, biología, biotecnología, energías limpias, medicina, genética, informática y robótica, que colocan a México a la altura de potencias como la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. El Politécnico ha estado presente en prácticamente todos los campos del conocimiento y ha formado muchísima gente que ha trabajado en el desarrollo de industrias como la industria eléctrica, la industria petrolera, y la industria de las telecomunicaciones, el desarrollo de las telecomunicaciones, el desarrollo de la televisión también. Ahí está el Canal 11 como muestra. Además de sus logros en el ámbito académico, el Poli es un gran referente en materia deportiva y cultural. El Politécnico ha sido pionero en México y en toda América Latina al fundar el Canal 11, una televisora pública, educativa y cultural. En efecto, XCIPN Canal 11, la televisora pública más importante y antigua de América Latina, es orgullosamente politécnica. Realizó su primera transmisión el 2 de marzo de 1959, con una precaria señal que apenas se sintonizaba al norte de la Ciudad de México, desde un pequeño estudio con un equipo muy limitado. La emisión de programas, el primero fue un programa de matemáticas. La daba Vianney Vergara, si no me equivoco, un profesor Vianney Vergara. Fue el primer programa. A sus 57 años, Canal 11 es una ventana inteligente hacia la cultura, la ciencia, la información, el análisis y el entretenimiento. Su señal HD puede ser vista por 7 de cada 10 mexicanos en cerca del 70% del territorio nacional en televisión abierta. Su señal digital llega a todo el país a través de sistemas de cable. En Estados Unidos, se transmite por sistemas satelitales y de cable a más de 60 ciudades de 20 estados. Y llega a todo el mundo las 24 horas de los 365 días del año a través de Internet. Cadencioso compás que contagia y eriza la piel, que emula la historia y excelencia de una gran institución. Notas de frescura y vitalidad, como sus ejecutantes, el alma de esta agrupación. Sus características tonadas emergen de trompetas, saxofones y trombones, acompañados con la dulzura de violines y una palpitante base de percusiones. Esto es el Mambo del Politécnico, obra creada en la década de los 50 del siglo pasado por el compositor cubano Dámaso Pérez Prado. Incluye fragmentos de la porra politécnica que engrandecen el espíritu. En 1945, una inquietud crecía en la mente de un grupo de profesionales y apasionados de la música. En sus amenas charlas, en el comedor del Conservatorio Nacional de Música, germinaba una idea impulsada por el músico mexicano Guillermo Horta Velázquez: crear la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Poco a poco el planteamiento fue tomando forma. Tuvieron que pasar 20 años para que el proyecto cristalizara. El 4 de abril de 1965 fue un día histórico. A las 11 de la mañana,
Los primeros acordes emanados de la naciente orquesta maravillaron a los presentes. La Sinfonía número 28 de Wolfgang Amadeus Mozart transformó la atmósfera del Centro Cultural Jaime Torres Bodet de Zacatenco, en la Ciudad de México. La Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional surgió con una misión muy clara: impulsar la apreciación musical entre los estudiantes politécnicos. En promedio, cada mes, en primera fila, futuros médicos, ingenieros, arquitectos, administradores, químicos y biólogos vibran con la interpretación de grandes compositores. Un tema de la ciencia lo traemos a la música. Alucinante conexión entre música y ciencia. Vamos a hacer un programa de valses y qué mejor hablar del 3 y sus curiosidades, hablar de los números triangulares, hablar de los números primos, naturales, bueno, una serie de acertijos que nos conducirán desde Platón, Pitágoras y Virgilio a aterrizar en la elegancia de los salones del 3/4 de la danza. Que la música es una ciencia que tiene matemáticas, que tiene vibraciones, que tiene todo eso, que es una ciencia impactante, pero también tiene la técnica. Hay que estudiarle mucho. La orquesta ha ido esparciendo su magia musical más allá de las escuelas politécnicas, en los recintos culturales más importantes del país. El Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, el Lunario, la Sala Nezahualcóyotl. En tu espejo desdichado, lo juro, no vas a ver. En tu espejo desdichado, lo juro, no vas a ver. Que ha habido una respuesta fantástica del público, que eso ha animado mucho a que la orquesta misma se sienta motivada, que se sienta con las ganas de siempre dar lo mejor, de la excelencia, entonces el trabajo se convierte en placer. A lo largo de 5 décadas, reconocidos directores han aportado su talento a la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Embajadora de la música, una de las principales manifestaciones de la cultura universal. El fútbol americano es parte del patrimonio deportivo del Instituto Politécnico Nacional. Su historia se remonta a 1935, cuando alumnos de diferentes planteles conformaron la selección de escuelas técnicas. Debutaron en Washington, en un partido contra el Central High School. Así inició una historia deportiva que ha reforzado la identidad de esta magna institución. En 1936, se fundaron los Burros Blancos, uno de los equipos de mayor tradición. Cuentan que su nombre se debe a una burrita blanca que pastaba en el estadio Salvador Camino Díaz. A finales de los 60, surgen las Águilas Blancas, que ahora cuentan con una de las aficiones más fieles y numerosas de México. Son politécnicos que han puesto al borde de las gradas a miles de aficionados, sobre todo cuando se trata del clásico Poli UNAM. Con el paso del tiempo, nacieron más equipos: Pieles Rojas, Lobos Plateados de la ESIA, Cheyennes de la ESIME y Los Búhos, entre otros. El deporte es un eslabón más del proyecto educativo del Politécnico que va más allá del fútbol americano. El IPN promueve 32 disciplinas divididas en 6 ramas: arte competitivo, combate, conjunto, raqueta, tiempo y marca y activación física. Actividades deportivas que alimentan destreza, constancia, esfuerzo, disciplina y el espíritu del trabajo en equipo.
Una fiesta deportiva que año con año reúne a esta gran familia es la carrera IPN 11K, proyecto surgido en 2008 para ganarle la carrera a la obesidad, fomentar la activación física y celebrar el Día del Politécnico. Bajo el lema Nunca te detengas, en su 9ª edición, la carrera IPN 11K 2016 fue todo un éxito. Participaron más de 30,000 corredores de manera simultánea en 22 ciudades del país, en las que el Politécnico tiene presencia. El 21 de mayo está marcado como el Día del Politécnico, conmemoración surgida hace 36 años. Corría febrero de 1980, cuando el Consejo Consultivo del Instituto Politécnico Nacional eligió esta fecha por ser día del nacimiento del general Lázaro Cárdenas del Río y el día en que murió Juan de Dios Batis. Hombres que unieron sus ideales revolucionarios para impulsar el desarrollo industrial y económico de México, brindar educación a los jóvenes de los sectores más vulnerables y darles la oportunidad de la movilidad social. El Día del Politécnico se celebra con la entrega de la presea Lázaro Cárdenas. Es el máximo galardón que se otorga a estudiantes, profesores, investigadores y egresados por sus aportaciones y desempeño de excelencia en tecnología, ciencia, innovación y cultura. Este 2016, 16 politécnicos recibieron medalla, diploma y una roseta. Aprovechen la valiosa oportunidad de estudiar e investigar, de formarse y trascender en una de las mejores instituciones educativas de México, en el Instituto Politécnico Nacional. Se sumaron a los más de 500 miembros de esta comunidad que a lo largo de 36 años han sido distinguidos con la presea Lázaro Cárdenas. El Instituto Politécnico Nacional. Pasado, presente y futuro. Forjador del conocimiento científico y tecnológico, investigación, cultura, televisión, música, deportes. Uno de los pilares del desarrollo nacional. Institución de hombres y mujeres que durante 80 años han puesto la técnica al servicio de la patria.